Andorinha de asa negra, onde vais? Que andas a voar tão alta? Leva-me ao céu contigo. Bueno, el título de esta charla es Una perspectiva sistémica en el tratamiento de niños con trastornos del neurodesarrollo, que es un área muy importante que se ha comenzado a investigar con mayor fuerza en las últimas décadas, sobre todo desde el 2013, cuando el DSM-5 empieza a utilizar esta categoría para conceptualizar muchos problemas que se presentan en etapas tempranas del desarrollo. Muchos niños que padecen autismo, padecen discapacidad intelectual, trastorno por deficiencia con hiperactividad, algunos problemas motores, trastornos del aprendizaje que incluye lectura, escritura, matemáticas y otros, caen dentro de este gran grupo de problemas o trastornos neuropsiquiátricos conocidos como los trastornos del neurodesarrollo. Y aunque esto estaba en el campo de psiquiatras y de neurólogos, lo cierto es que ha habido pocos autores que hablen sobre una perspectiva sistémica de este tipo de problemas. Y bueno, los trastornos del neurodesarrollo representan un grupo de condiciones patológicas relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso central, cuyos principales efectos tienden a expresarse en la conducta y el funcionamiento de los niños. En la mayoría de los países existe la formación médica del paidopsiquiatra, que es el psiquiatra que se subespecializa en niños y adolescentes, y muchas veces este terreno se comparte con un área de la neurología pediátrica. Sin embargo, hace falta hacer énfasis en la manera de observar este tipo de trastornos desde el pensamiento sistémico. Ok, desafortunadamente los niños que padecen un trastorno del neurodesarrollo, al igual que los que padecen otro tipo de patología psiquiátrica, con mucha frecuencia reciben un tratamiento psicológico individual con escasos resultados. Que esto es increíble, y aquí quiero citar una frase de Salvador Minuchin que se encuentra en su libro Evaluación de Familias y Parejas, sobre cómo existe una tendencia muy fuerte a que el terapeuta o el profesional de la salud mental se centre en el problema del niño y no sea capaz de ver lo que está pasando con la familia. Dice Minuchin: resulta pasmoso que en pleno siglo XXI la mayoría de los esfuerzos para tratar a los niños siguen centrándose en la psicopatología individual del niño. Esto nos mueve a reflexionar sobre la capacidad extraordinaria de los profesionales de la salud mental para seguir sus mapas ideológicos, incluso ante la prueba palpable de que los niños están inextricablemente integrados a la dinámica de su familia. Bueno, entonces vamos a hablar sobre algunas reflexiones, algunas recomendaciones para trabajar con niños con este tipo de dificultades. Como dice aquí en esta diapositiva, el primer paso para acercarnos a las familias en las que un hijo padece un trastorno del neurodesarrollo consiste en abandonar las críticas culpabilizantes. Es decir, los padres deben recibir connotaciones positivas. Muchas veces sucede que en las primeras evaluaciones el especialista manda a los papás a talleres de escuela para padres o a talleres psicoeducativos, y eso a veces se da en un contexto de descalificación porque se están mirando los déficits o las fallas de los papás en vez de mirar los puntos fuertes. En una primera aproximación, la connotación positiva es una excelente estrategia para evitar que la familia se sienta culpable o criticada. Recordemos que los altos niveles de crítica frecuentemente están presentes en las familias de pacientes con problemas psiquiátricos. Que eso se ha descrito desde hace ya varias décadas, desde el 70. Algunos investigadores encontraron que las familias donde había un paciente psiquiátrico tenían altos niveles de lo que llamaron emoción expresada, que generalmente se refiere a crítica, hostilidad y sobreinvolucramiento emocional. Sin embargo, también las familias tienen puntos fuertes, puntos positivos que el terapeuta tiene que resaltar, y esa debe ser su primer mirada. Marcelo Severio dice que una connotación positiva no se le niega a nadie. Entonces, bueno, que en una primera aproximación haya connotaciones positivas y no se descalifique a la familia. La que sigue, por favor. Es importante señalar que el empleo de talleres, que es lo que les comentaba, educativos tales como escuela para padres, pueden resultar iatrogénicos si los progenitores son enviados a ellos tras el primer contacto con el profesional de la salud mental. No es recomendable infantilizar a los padres haciéndoles asistir a sesiones educativas etiquetadas como escuela,
Hacerlo así significa que hemos decidido poner el foco en sus deficiencias parentales en vez de identificar sus lados fuertes, que es lo que les estaba comentando. Hay que tener en cuenta que adoptar una posición predominantemente educativa, que esto es importante tenerlo en cuenta, corre el riesgo de inhabilitar a los padres en su capacidad de acción, y esto debe de considerarse una iatrogenia. Es decir, los papás a veces van deseosos de tener información, de que les demos estrategias, y si nosotros los complacemos, caemos el riesgo de que les quitemos espontaneidad o que inhibamos su capacidad para reaccionar o para actuar como ellos lo consideren. Recordemos que ser padres pues es una tarea complicada, muchas cosas que los padres aprenden en su largo caminar son por ensayo y error, y eso no se los podemos quitar. Si el terapeuta con sus intervenciones educativas bien intencionadas inhabilita las funciones parentales, entonces lejos de resolver el problema, se vuelve parte de él. Que de hecho Carl Whitaker hablaba del síndrome de mamá sabe más, cuando el terapeuta se vuelve una mamá de todos y la familia va a buscar recomendaciones, consejos, tips. La que sigue, por favor. El reencuadramiento, más que una técnica, podemos considerarla como una actitud imprescindible en el terapeuta familiar que le lleva a armar de un modo diferente el complejo rompecabezas familiar. Que es importante tomar en cuenta que un diagnóstico psiquiátrico siempre es algo parcial. Un diagnóstico nada más te habla de una mirada que conceptualiza un problema, pero que está centrado en las fallas o en las dificultades, y el terapeuta tiene la obligación de hacer un poco a un lado el diagnóstico y empezar a ver los lados positivos de la familia. Entonces se puede cuestionar un poco el diagnóstico o se puede relativizar su importancia. La que sigue. Que yo creo que el reencuadramiento, que es una técnica que utilizan muchos terapeutas familiares, la utiliza mucho Salvador Minuchin, es una estrategia de enorme valor cuando se trabaja con estos niños. Es decir, tenemos que devolverle a la familia una mirada distinta de sus propios problemas. Si nosotros le compramos a la familia la mirada que ellos tienen de sus propios problemas, corremos el riesgo de que entonces los padres nos lleven a nosotros a un callejón sin salida y que entonces inhabiliten nuestras capacidades terapéuticas. Aquí dice: la actitud del terapeuta puede resultar de mucho valor si normaliza algunas de las conductas sintomáticas de los niños con trastornos del neurodesarrollo. Un niño que no ha dominado la lectura, fíjense, esto es interesante, más allá del primer grado de primaria, se sentirá libre de una enorme carga si el terapeuta le hace saber que el científico más brillante de nuestro siglo, Stephen Hawking, aprendió a leer a la tardía edad de 8 años. Es decir, todo se puede reencuadrar. Si los papás van muy preocupados porque Pedrito, Jaimito no ha aprendido a leer y ya tiene 7 años o va en el segundo año de primaria, calma, podemos decir que tenemos un científico muy brillante que tuvo dislexia y sin embargo eso no representó un problema para que él tuviera un avance académico. La que sigue. Desafortunadamente, lejos de reencuadrar, frecuentemente los clínicos psicoeducan al paciente y a su familia utilizando lo que contiene el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-5. La presencia de un trastorno del neurodesarrollo no implica forzosamente un déficit en el funcionamiento global del individuo. A veces su presencia está relacionada con aspectos positivos que se movilizan a favor del paciente. Esto lo describe Oliver Sacks en una obra muy interesante que se llama Un antropólogo en Marte, que ahorita se las voy a recomendar con más detalle. Fíjense qué interesante es esto, porque aquí pongo de ejemplo a la persona de Salvador Minuchin, que es uno de los pilares en la terapia familiar, y que él en una entrevista, aquí está la referencia, él declara padecer el TDAH, es decir, él ha sido una persona hiperactiva con déficit de atención. Fíjense, muchos adultos con TDAH son personas exitosas. El ejemplo más representativo de esto lo encontramos en la persona de Salvador Minuchin. En una entrevista declaró: muchos de mis estudiantes pensaban que cambiar de asiento era la esencia de la terapia familiar estructural. Yo diría que cambio de asiento solamente porque tengo TDAH. No puedo estar sentado en un solo lugar por mucho tiempo, ¿no? Entonces pensaban, mira qué maravilla que mueve a la familia y pide que se cambien de lugar, pero le dicen, no, lo que pasa es que yo tengo TDAH, soy hiperactivo, yo no podría estar escuchando una hora a un paciente tendido en un diván, yo me aburro, a mí tráiganme la familia y quiero escuchar el drama familiar ante mi presencia, no quiero hacer danzar a la familia en el consultorio. La que sigue.
Tal parece que la hiperactividad de Minuchin le llevó a innovaciones técnicas que resultaron altamente efectivas, por supuesto. Wai-Yun Lee lo expresó así. Fíjense qué interesante reflexión de esta alumna de Minuchin. No entendí, sino hasta mucho más tarde, que lo que en realidad había aprendido de Minuchin fue una terapia de movimiento. Entonces, la hiperactividad de Minuchin, lejos de verlo como un problema del neurodesarrollo, en realidad él supo explotarlo bastante bien. Muchas personas que les gusta la adrenalina, retar al peligro, pues sobresalen en los deportes extremos. Y en algunos casos podríamos decir que las terapias familiares pueden ser también un deporte extremo por todos los riesgos que ello implica. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí vamos a hablar de un concepto muy interesante que yo les quiero compartir, que yo le llamo la paradoja de Oliver Sacks, porque este neurólogo se ha dedicado a hablar sobre las capacidades o los recursos que movilizan muchos pacientes cuando están padeciendo un déficit. Dice, Oliver Sacks se dio a la tarea de estudiar a un grupo de personas que padecían diferentes afecciones cerebrales, incluyendo trastornos del neurodesarrollo, que es el tema del día de hoy. Y fíjense, demostró que podían ser exitosas, creativas y con una gran capacidad para realizar aportes valiosos a su comunidad. La que sigue. Este es el libro que les quiero recomendar, se llama Un antropólogo en Marte. Este yo lo compré en México, en español está por editorial Anagrama, pero creo que se puede conseguir aquí también en Lisboa, Portugal, porque es uno de los neurólogos más conocidos que han existido en los últimos años, recientemente desaparecido. La que sigue. En ese sentido, según Sacks, los trastornos del neurodesarrollo encierran una gran paradoja. Fíjense esta cita tan interesante que yo les traigo de este autor. Hay defectos, enfermedades y trastornos que pueden desempeñar un papel paradójico, revelando capacidades, desarrollos, evoluciones, formas de vida latentes que podían no ser vistos nunca o ni siquiera imaginados en ausencia de aquellos. La paradoja de Sacks nos ayuda a comprender la importancia de un reencuadramiento ante la visión tradicional centrada en las fallas de los niños que padecen trastornos del neurodesarrollo. A lo largo de este libro él muestra a personas con trastorno del espectro autista, con síndrome de Gilles de la Tourette, con discapacidad intelectual, y muestra cómo son personas que son capaces de aportar valor a su comunidad. Es decir, no se centra en que eso los limitó para poder funcionar o poder cumplir con un estándar, sino que él se da cuenta cómo el cerebro, que es muy interesante cuando el cerebro padece algo, moviliza sus recursos para generar un balance que muchas veces es positivo. La que sigue, por favor. Y bueno, obviamente cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, y obviamente si esta charla la está dando un psiquiatra, pues podemos tocar el tema de la medicación, que se ha escrito muy poco en el campo del pensamiento sistémico. Y aquí traigo yo una pregunta, ¿es necesario el medicamento? Y fíjense, es interesante esta reflexión. Esa es una pregunta que muchos padres hacen a los especialistas cuando un hijo ha recibido el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, es una pregunta mal planteada, porque es una pregunta que se plantea como si la respuesta fuera dicotómica, es decir, como si solamente se contestara sí o no, y en realidad el asunto es más complejo que esto. La que sigue. La pregunta sobre la farmacoterapia debería de formularse en términos de qué tan necesario es el medicamento. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos del neurodesarrollo son necesarios dentro de un continuo de necesidades que van de un extremo, pueden ser necesidades vitales, a otro, necesidades de autorrealización. Una vez me tocó ver el caso de un niño muy hiperactivo, que en la guardería, era un niño muy pequeño, prácticamente se vivía colgado de las lámparas, como un changuito, y fue a caer atrás de un mueble que se encontraba fijo en el suelo, y el niño se estaba asfixiando porque entre el mueble y la pared había muy poco espacio, y tuvieron que llamar a los bomberos, pusieron un gato hidráulico y lograron sacar al niño. Este niño tan hiperactivo, ahí se le podía ir la vida, porque a veces son niños tan inquietos y tan distraídos que pueden sufrir accidentes. Sin embargo, un estudiante universitario que dice, bueno, yo tengo déficit de atención y quiero salir bien en una prueba y toma una pastilla de Ritalin, pues a lo mejor esta necesidad está más en el campo de la autorrealización, es decir, la necesidad del fármaco en el caso de este estudiante no representa algo en lo que se le pueda ir la vida. La que sigue, por favor. Por ejemplo, no es lo mismo el grado de necesidad de una aspirina para una persona que padece un dolor de cabeza que la necesidad de insulina para un diabético, que en ello se le puede ir la vida, ¿no? Lo mismo sucede con la medicación
para los trastornos del neurodesarrollo. No es de que sí o no, sino que la necesidad puede darse en grados. Y entender esto se lo debemos a Abraham Maslow, que nos muestra que las necesidades en el ser humano, incluyendo la necesidad de la medicación, están jerarquizadas, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de necesidades básicas o necesidades de seguridad que necesidades que tienen que ver con tener una calidad de vida. La que sigue, por favor. Para que una prescripción farmacológica se realice en un contexto científico, es necesario comprender la psicofarmacología desde la epistemología sistémica, que eso es muy interesante. Esto ha dado lugar a una nueva disciplina que se conoce como la psicofarmacología sistémica. Claro, la psicofarmacología como una disciplina científica, por supuesto que podría estudiarse desde la perspectiva sistémica como todos los descubrimientos científicos, sin embargo es un campo muy poco desarrollado. Yo he escrito un poco sobre esto en un libro que se llama Pensamiento Sistémico, que está editado por Raúl Medina. Yo escribí el último capítulo de este libro, se puede descargar de internet y también se puede descargar este capítulo si ustedes entran a mi página de internet, paidopsiquiatra.com/pasos. Hacen clic y pueden descargar en PDF este capítulo que se llama Pasos hacia una paidopsiquiatría sistémica y donde dedico yo un apartado a hablar sobre la psicofarmacología sistémica. La que sigue. Esa es la portada del libro, me das un clic. No se alcanza a ver, pero aquí dice medicación, que es interesante porque desde la portada del libro ya se está hablando de que en esta obra de pensamiento sistémico se va a tratar el tema de la medicación, que es algo relativamente innovador. La que sigue. Bueno, desde el enfoque de la psicofarmacología sistémica, los medicamentos introducen información en el sistema y dicha información será leída por el organismo y les significará dos cosas, que si ustedes están familiarizados con la teoría general de sistemas, la información puede representar únicamente dos cosas: una retroalimentación positiva o negativa, según el caso. Cuando la retroalimentación es negativa, se presenta un estancamiento, o se anestesia el problema o se congela la dificultad, ¿no? Es decir, hay retroalimentación negativa y el sistema no cambia. A lo mejor una madre deprimida que está a punto de sufrir una crisis conyugal, se le da un antidepresivo y la cosa se congela y no cambia. Esto lo escribe Jay Haley. Jay Haley estaba en contra de la medicación porque él solamente veía que era información que generaba retroalimentación negativa. Sin embargo, como cualquier información, también la prescripción de un fármaco puede representar una retroalimentación positiva. La desaparición de un síntoma permitirá un movimiento en el sistema y un avance hacia una nueva forma de funcionamiento individual y familiar. La que sigue. Que a veces para muchos padres, cuando medican a niños muy hiperactivos o niños con enuresis, niños con ataques de pánico, niños con violencia, cuando padecen de trastornos del espectro autista y que la medicación les ayuda a mejorar y eso también mejora el ambiente familiar, pues aquí yo lo estoy viendo como que ese fármaco representó una retroalimentación positiva para el sistema porque esto también ayudó a que se estructurara mejor. Es como si el cerebro estuviera un poco aprisionado y la toma del fármaco fuera liberador. La que sigue. Es importante tener en cuenta que una gran cantidad de niños mejoran de manera sorprendente tras la medicación. A veces desaparecen por completo síntomas tales como episodios de enuresis, distracción, hiperactividad y ataques de pánico. La supresión de los síntomas del niño puede romper pautas familiares que giraban en torno a dichos problemas, obligando a la familia a encontrar nuevas formas de funcionamiento. Es importante tener en cuenta que las metas terapéuticas en los niños con trastornos del neurodesarrollo deben ser muy claras, realistas y alcanzables en poco tiempo, pues de lo contrario el camino será largo y pedregoso y el proceso se hará interminable. Aquí es muy importante ser realistas. Obviamente en casos de discapacidad intelectual no podemos ofrecerles a los padres la expectativa de que el niño va a superar el problema o que va a tener un coeficiente intelectual normal. Eso no podría ser una meta. Aquí hay que ser muy claros, muy realistas y tener mucha claridad sobre qué es lo que vamos a trabajar y cuál es la meta que buscamos alcanzar. El ejemplo que yo pongo para lograr esto es el ejemplo de un taxista. Los procesos terapéuticos deben ser similares a abordar un taxi. Todos deben saber hacia dónde van.
El profesional que trabaja con niños con trastornos del neurodesarrollo será como el chofer que no pondrá en marcha el automóvil hasta tener claro hacia dónde se dirigirá. Un taxista o un chofer de Uber no va a arrancar el auto si no sabe a dónde va a ir. Para ello, habrá acordado con sus clientes conducir hacia el sitio A o hacia el sitio B, pues conducir en un mismo tiempo hacia ambos puntos puede representar una tarea imposible de realizar. A veces los papás nos saturan con muchas demandas de los niños y no sabemos ni por dónde empezar. Y Minuchin dice que corremos el riesgo de caer en una actividad que él llama de picaflor, ¿no? Ir estando picando aquí, picando allá y finalmente nunca concretamos nada. Hay que enfocar la meta, hay que hablar con los padres de lo que buscamos hacer, metas realistas, metas que sean alcanzables en poco tiempo y centrar nuestros esfuerzos en lograrlas. La que sigue. Desafortunadamente, muchos profesionales de la salud mental se enfocan en trabajar con las familias únicamente a nivel educativo, lo que habíamos comentado, o en enseñarles a los padres estrategias conductuales. Desafortunadamente, el resto del trabajo terapéutico, por lo general, queda en manos de psiquiatras o neurólogos, quienes habitualmente no están acostumbrados o no trabajan sistémicamente y basan la mayoría de sus intervenciones en la prescripción de psicofármacos. La que sigue. Es necesaria una aproximación para el trabajo sistémico con niños con trastornos del neurodesarrollo, con el principal objetivo de aliviar el impacto de sus síntomas y mejorar su calidad de vida. La que sigue. Bueno, es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar. Simplemente paidopsiquiatra.com. Y también me pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Gracias por su atención. Parece un poco raro que a base de una mirada sistémica sobre el origen de los trastornos. O sea, se habló sobre el trabajo con los padres, con los niños, etc. Pero cuando miramos a un niño y tenemos un diagnóstico, ¿cuál es una primera mirada sistémica sobre eso? Y hacer con la medicación, cuando se pregunta si es necesaria, ¿cómo se hace esa validación? Bueno, tu primera pregunta, por lo que entiendo, habla sobre de qué manera entendemos el origen de los trastornos del neurodesarrollo a través de la mirada sistémica. Yo creo que la teoría general de sistemas nos habla del principio de equifinalidad, que nos dice que muchas veces se puede llegar al mismo resultado partiendo de caminos distintos. Y creo que eso ha sido de mucho valor para la psiquiatría. De hecho, en la década del 70, Gerald Russell, cuando él describe la bulimia nerviosa, en su artículo que es del 79, que apareció en la revista Psychological Medicine, él dice que muchos pacientes con bulimia venían de diferentes caminos, no eran iguales. Entonces, lo mismo sucede con los trastornos del neurodesarrollo, que a veces los padres quieren saber cuál es la causa y en realidad puedes tener dos niños con autismo o dos niños con discapacidad intelectual y gracias a entender el principio de equifinalidad entendemos que pueden haber seguido caminos totalmente distintos aunque hayan llegado al mismo resultado y ambos cumplan criterios diagnósticos de acuerdo al DSM. Por ejemplo, un niño con autismo uno puede encontrar que la mamá tuvo un problema en el embarazo y que un médico dijo que ese niño traía sufrimiento fetal, o una mamá tuvo alguna infección viral y que fue a lo mejor asintomática, pero eso llegó a afectar el desarrollo del cerebro, o una mamá no sabe qué pasó. Que hay algo muy interesante en el campo de la ciencia. Se cree que el espacio exterior, es decir, más allá de la Vía Láctea y el fondo del mar, son los ámbitos menos explorados por los científicos, pero no es cierto. Hay uno que también compite con ellos, que es el ambiente intrauterino. Poco se sabe de lo que sucede ahí porque no es algo que siempre esté monitorizado. Entonces los niños a veces se les enreda el cordón umbilical o sufren patologías que nunca se detectan y que llegan a dañar el sistema nervioso central, a lo mejor de manera muy sutil, y en los primeros años del desarrollo se empieza a hacer evidente eso. Entonces creo que una mirada sistémica a través del principio de equifinalidad nos ayuda a entender que no necesitamos saber cuál es la causa,
porque realmente puede haber muchas, y eso puede tranquilizar a los papás porque ellos están diciendo, ¿quién tuvo la culpa? ¿Fui yo que no me cuidé? ¿O esto lo heredó el niño de la familia del papá porque allá hay otro miembro con autismo o con TDAH? Entonces creo que en cuanto a conceptualizar el origen, creo que la teoría de sistemas nos puede ayudar mucho. Y en cuanto a la medicación o no medicación, es un dilema hamletiano, ¿no? Medicar o no medicar es ahí la cuestión o el dilema. Eso se tiene que tomar entre la opinión de un médico que haya hecho una evaluación completa al niño y lo que decida la familia. Ya no es decir de que el médico dice, el niño tiene que tomar este medicamento. No, la realidad es que el médico puede hacer su receta, su prescripción, le entrega a la familia y ya es responsabilidad de la familia si van y la surten y le ponen el medicamento en la boca al niño. Por eso es que hay que tomar la decisión de manera conjunta con los papás. A veces cuando los papás no medican a los niños, pues no sucede gran cosa y a veces hay que esperar a que el mismo sistema se encuentre en un momento apto para la medicación. De manera que un psiquiatra infantil o un neuropediatra no debería medicar siempre, ni en todo momento, ni en todo lugar, sino que tiene que saber si es el momento de medicar al niño y el momento de esa familia. Y por eso se requiere cierta experiencia y también una dosis bastante alta de sabiduría, porque a veces se puede perjudicar con eso. Que bom que era também voar.